Muy bien, vamos a iniciar esta cuarta lección, ¿cierto? La lección 4. Bueno, aquí vamos a ver la hipótesis documentaria, cómo explican las diferentes teorías, y aparte de eso vamos a ver otras cositas relacionadas con el libro de Deuteronomio, ¿ya? Y para iniciar entonces voy a comenzar con lo siguiente. Recordemos que la semana pasada vimos el tema de la hipótesis documentaria, ¿sí o no? Y habíamos visto una introducción sobre este tema, ¿ya? Y recordemos que la erudición, ¿ya? La erudición crítica, ¿ya? Que se le hace a la escritura, debemos entender que ellos no intentan hacer un, ¿cómo podríamos decir? Conciliar, ¿ya? Ellos no intentan conciliar las diferentes tradiciones, ¿ya? O las diferentes pasajes que encontramos en la escritura, ¿ya? Desde un punto de vista crítico, cuando hablamos de crítica textual, ¿cierto? Desde un punto de vista crítico, por ejemplo, si hacemos una comparación entre Éxodo, ¿cierto? O Shemot, como se le conoce en hebreo, y Deuteronomio, recordemos que habíamos dicho que vienen de fuentes diferentes, ¿ya? Son fuentes literarias diferentes y escritas por diferentes autores. Obviamente, estos autores tenían diferentes puntos de vista, ¿ya? Diferentes puntos de vista sobre las cualidades eh, que encontramos en esta literatura, ¿no? Y este juicio, podríamos decir que no se basa únicamente en las diferentes cualidades que encontramos en estos documentos, ya que los relatos también difieren entre otros aspectos, ¿ya? Por ejemplo, eh, hay una diferencia que podemos ver, déjenme ver aquí la diapositiva, estoy avanzando. Hay una diferencia, por ejemplo, como podemos ver acá en la diapositiva, ¿ya? Hay diferencia entre la fuente ya vista y la eloísta, ¿cierto? Por ejemplo, en la fuente ya vista y eloísta representa los nombres de Dios que son característicos de estas dos fuentes. Ahí ya tenemos, no solamente tenemos una diferencia, sino eh, tenemos que estas dos fuentes tienen los nombres divinos, ¿ya? Em, Particularmente en sus narraciones sobre el periodo premosaico, ¿ya? Pero no se limitan a ellas, ¿ya? Lo que se translitera como JHVH en inglés, en la transliteración anglosajona, ¿cierto? Nuestra transliteración sería YHVH, ¿ya? Lo que se pronuncia como Adonai, porque no sabemos cómo es la pronunciación correcta. Y lo tenemos también tenemos Elohim, que se presenta en la fuente sacerdotal, que representa el documento sacerdotal en este caso, y en el documento del Deuteronomio, ¿ya? Pero, como había dicho, hay unas diferencias en el contexto cronológico, ¿ya? Por ejemplo, en Éxodo, en el episodio que se sitúa justo antes de la entrega de la Torá en el monte Sinaí, en el Har Sinaí, ¿ya? Por ejemplo, en Éxodo, los capítulos 19 y 20, ¿ya? Podemos ver ahí esa diferencia, ¿ya? En la entrega de la Torá.
Mientras que en Deuteronomio tiene lugar casi unos años después, ¿ya? Eh, Unos años después cuando el pueblo, ¿cierto? Está a punto de abandonar Har Sinai, el monte Sinai, ¿no? Se va y se dirige a Eres Canaan, o sea, la tierra prometida, ¿no? También podemos ver en el libro de Deuteronomio, lo que conocemos nosotros como Devarim, palabras, vemos ahí a Moisés, ¿cierto? A Moshe, eh, que no menciona la sugerencia de Yitro, ¿no? Sino que propone al pueblo por su cuenta. ¿Qué me refiero con esto? Recuerden que la parashá Yitro, ahí se nos comunica o se nos transmite de que Yitro, oh, perdón, Yitro, nos comunica que Yitro aconseja a Moshe a que tuviera la ayuda de otros líderes para alivianar su trabajo. Cuando encontró a Moshe juzgando al pueblo, ¿cierto? Cumpliendo con su trabajo de juez. Y Jethro, vemos en este relato que le sugiere eso, le aconseja eso. Pero en el Deuteronomio no menciona esa sugerencia, ¿no? Si lo comparamos con Éxodo, ¿no? Éxodo, Yitro, o Jetro, como se le translitera al español, aconseja a Moisés que elija hombres de entre todo el pueblo. Esto se encuentra pues, específicamente ahí en Éxodo 18:21, ¿no? Pero, como dije anteriormente, en el Devarim, Deuteronomio, Moisés elige a los jefes de las tribus, ¿ya? En Deuteronomio 1:15. Entonces, podemos ver que todas estas diferencias dan la impresión de que diferentes autores escribieron las versiones de este mismo episodio, ¿ya? Y este es un buen ejemplo de los tipos podríamos decir, inconsistencias que llevaron al desarrollo de la hipótesis documentaria, ¿ya? O sea, al ver estas inconsistencias, entonces se empezó, como dijimos en la clase pasada, en el siglo XVII, se empezó a hacer una crítica al texto, ¿no? Y se formuló esta hipótesis documentaria. Y según esta hipótesis, la Torá fue compilada a partir de varios documentos que cubrían aproximadamente el mismo tema, ¿no? La misma temática. Los eruditos se refieren a estos documentos originales, como vimos anteriormente, la, la fuente yavista, ¿cierto? La eloísta, la sacerdotal y la deuteronomista, ¿ya? Con las siglas JEPD en la transliteración anglo, ¿ya? Con el tiempo, estos cuatro documentos fueron fusionados por compiladores conocidos como redactores. Para simplificar, los eruditos a menudo hablan de un solo redactor y lo abrevian con la sigla R, ¿ya? Entonces, cada uno de estos documentos presenta narraciones, presentan leyes y otro tipo de materiales que encontramos en la Torá, propio del estilo de la Torá, ¿ya? Y desde su propio punto de vista. Cuando los redactores reunieron las versiones alternativas, a veces la intercalaron en una sola narración continua, ¿ya? Como el caso, por ejemplo, tenemos la historia del Mabul, que conocemos como el diluvio, en el Sefer Bereshit, el Génesis, en los capítulos 6 al 9, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta que a veces se alejaron, a veces no, las dejaron separadas estas dos narraciones, ¿ya? Eh, y a veces las colocaron una al lado de la otra, ¿ya? Como en el caso, por ejemplo, de las dos historias sucesivas de la creación, ahí en Bereshit 1 y 2, ¿ya? O a una cierta distancia una de la otra, como en el presente caso que estamos viendo, en el caso de Moshe, cuando nombra a estos líderes como subordinados, ¿cierto?, para poder hacer la tarea de jueces. Entonces,
cualquiera que haya sido el modo, ¿cierto? O el método que se aplicó, eh, y cualquiera metodología que se aplicó, o algún, podríamos decir, casos particulares que ellos hayan hecho, ¿no? Hicieron los redactores, incorporaron fuentes con mínimas omisiones, ¿ah? Y revisiones, ¿ah? En lugar de elegir una versión en lugar de otra y reescribirlas para reproducir una narración fluida, ¿ah? Eh, Podemos ver cuando estudiamos la hipótesis documentaria, podemos ver que los métodos que, que a menudo produjeron, ¿cierto? La repetición de ciertos episodios, relatos, a veces se contradecían, ¿ah? De los mismos acontecimientos. Por ejemplo, leyes, ¿cierto? En cuanto los temas de las leyes, podemos ver que hubo un resultado que aparentemente toleraron porque les permitían permanecer fieles a su fuente, ¿ya? Entonces, vamos a ver que hay también cualificaciones judiciales, ¿ya? En el texto eloísta, en el texto de deuteronomista, ¿ya? En la tradición, perdón, quise decir eloísta y deuteronomista. Y, por ejemplo, según la hipótesis documentaria, vemos que en el relato del Éxodo proviene de la fuente eloísta, ¿ya? Y habíamos dicho la clase anterior que esta data aproximadamente entre eh, a fines del siglo X, ¿cierto? Antes de la era común y finales del siglo eh, VIII, ¿ya? Antes de la era común. Mientras que la tradición deuteronomista, o sea, el deuteronomio en este caso, compuesto más tarde en el siglo VII antes de la hora, ¿ya? Entonces vamos a ver que el deuteronomio refleja las opiniones de una escuela de escribas que fue fuertemente influenciada por la literatura sapiensal, ¿ya? Aquí me refiero con la literatura sapiencial, porque vemos en el texto del Tanaj, como por ejemplo el libro de Proverbios, ¿ya? Em, Esta literatura enfatiza fuertemente los valores intelectuales bajo, bajo su influencia. En este caso, el Deuteronomio es el primer libro que describe a Moisés no solo comunicando leyes, ¿ya? Comunicando instrucciones, sino vemos que en este libro de Deuteronomio él las expone. Y, eh, y, y de hecho es el primer libro que requiere que los padres enseñen a sus hijos acerca de Dios, ¿cierto? Acerca de las leyes, ¿ya? Eso lo podemos ver en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 7, lo vemos en el 9:19 también. Y en este libro es el primero en ordenar una lectura pública de la Torá con el mismo propósito, ¿ya? Lo podemos ver en el capítulo 31, versículo 10 al 13. Entonces, eh, un segundito. Voy a ver, ya, entonces, eh, aquí podemos ver una fuente literaria, ¿cierto? Lo que habíamos dicho aquí, ¿ya? Que la fuente yavita sacerdotal, ¿cierto? Representan los nombres de Dios, ¿cierto? Que son características de estas dos fuentes.
Y esta como fuente de estudio lo podemos ver aquí en la diapositiva. Se encuentra en buenas descripciones del método analítico de N. Halbert, literal cristianismo del Antiguo Testamento, la Philadelphia Fortress Press, 1971, y Alexander Rofe, Introducción a la literatura de la Biblia hebrea, en Jerusalén Seymour, 2009. Y Richard L. Friedman, ¿cierto? Con A World Port Bible, Nueva York, ¿cierto? Nueva York Harper, Rome, 1987, páginas 52 al 60. ¿Ya? Me van a disculpar la pronunciación en inglés, pero me cuesta un poquito pronunciar. Entonces, eh, yendo con el tema del deuteronomio, ¿ya? Vamos a ver que el deuteronomio exige que el rey haga una copia personal del libro para estudiarlo, ¿ya? Que dice al pueblo que obedezca las leyes de Dios. Eh, leyes de Dios que esto va a ser una prueba a su sabiduría, ¿cierto? Discernimientos a los ojos de otras naciones, lo que vemos en el capítulo 4, versículo 6. Deme un momentito. Sigamos entonces. Entonces estaba diciendo que en el libro de Deuteronomio, ¿ya? Se le exige al rey que haga una copia del libro, ¿ya? Porque el rey debía estudiar la Torah. Ahí lo podemos ver en Deuteronomio 17, del 18 al 19. El capítulo 17, versículo 18 al 19. ¿Qué le dice? Le dice al pueblo que obedecer las leyes de Dios será una prueba de sabiduría y discernimiento a los ojos de otras naciones, como dice ahí el capítulo 4, versículo 6. También hace hincapié en la sabiduría cuando reformula pasajes de otros libros de la Torah, ¿ya? Por ejemplo, cuando vemos acá en el texto, vemos cuando Moisés, ¿cierto? Moshe ordena, por ejemplo, a Yehoshua bin Nun, o sea, Josué, para que lo suceda, ¿ya? ¿Qué hace Moshe? Le infunde sabiduría, como lo vemos en el capítulo 34, versículo 9, ¿ya? Que le dice le dice que sea fuerte, valiente, ¿se acuerdan? Mientras vemos por otro lado, en el libro de Bemidbar, ¿ya? Números, vemos ahí en el capítulo 27, versículo 18 al 20, dice que le infundió autoridad, ¿ya? Y según Deuteronomio, en el versículo 16, perdón, versículo 19 del capítulo 16, ¿ya? Vamos a ver que los jueces deben rechazar los sobornos, porque los sobornos sean los ojos de los entendidos, ¿ya? O sea, literalmente de los sabios. Mientras que en Éxodo, en el capítulo 23, versículo 8, dice que los sobornos sigan a los que ven con claridad. Entonces, ¿qué podemos ver de todo esto? ¿Ya? Vamos a ver que el aspecto del doctrinomio refleja un punto de vista que da importancia al cultivo del intelecto, ¿ya? Mientras que la fuente eloísta enfatiza las cualidades del carácter, ¿ya? O sea, podemos ver aquí que se trata de una cuestión de énfasis. No hay razón para creer que una de las fuentes quisiera negar a la otra, ¿ya? Para nada. Entonces, deme un momentito para seguir. Siguiente diapositiva. Eh, por ejemplo, hay varios ejemplos que encontramos, eh, o sea, fuentes que indican
de estas diferencias del Deuteronomio con otros libros. Por ejemplo, hay varios ejemplos, como dice aquí la diapositiva, de documentos de libros compuestos de esta manera, desde la antigüedad hasta los tiempos modernos. En el siglo II, por ejemplo, tenemos al obispo sirio Tiziano, que compuso el Día Tesarón, una biografía única y continua, por ejemplo, de Jesús, empalmando los cuatro evangelios utilizando exactamente las mismas técnicas que encontramos aquí en la hipótesis documentaria. ¿Ya? Otra fuente, ¿ah? De la misma manera dice aquí que la versión de la Torá utilizada por los samaritanos, las dos versiones separadas del nombramiento de los jueces subordinados por parte de Moisés, fueron fusionadas en una sola narración. ¿Ya? Y lo mismo ocurrió con las dos narraciones del Monte Sinaí, el Éxodo 20 y el Deuteronomio 5. Para estos y otros ejemplos, véase Jeffrey H. Tigal, eh, y dice Empirical Models for Biblical Christian. ¿Ya? Y sale la cita, Filadelfia, Universidad de Pensilvania, 1985. ¿Ya? Y después yo le voy a enviar los PDF de las notas. ¿Ya? Entonces, como habíamos dicho, las cualificaciones judiciales según la fuente eloísta y la fuente autonomista. Tenemos entonces que según la hipótesis documental, el relato del éxodo proviene de la fuente eloísta, ¿ya? Que data aproximadamente entre finales del siglo X y finales del siglo VIII, antes de la obra común. Aquí estamos resumiendo lo que hemos visto hasta ahora. Mientras que el Deuteronomio fue compuesto más tarde, ¿cierto? En el siglo VII antes de la era. Y la fuente de esto lo tenemos en este libro de Richard Elliot Friedman, La Biblia con fuentes reveladas, una nueva visión de los 5 libros de Moisés. ¿Ya? Entre paréntesis, Harper, San Francisco, 2003, página 6. Esa es la opinión de este estudioso, ¿ya? De este académico. Y seguimos con las cualificaciones judiciales según la fuente eloísta y deuteronomista. Vemos que el Deuteronomio, ¿ya? Refleja las opiniones de una escuela de escribas que fue fuertemente influenciada por la literatura sapiensal, como habíamos dicho adelante, ¿ya? Por ejemplo, el libro de Proverbios, ¿ya? Y esto, según la opinión de Moshe Walfield, ¿ya? Que ha leído el Deuteronomio y la escuela deuteronomista, Oxford Calderon, 1972, páginas 244 y 319. Aquí estoy mencionando fuentes, ¿ya? Para que puedan estudiarlo, si lo pueden buscar con esa descripción. Entonces, vamos a pasar al tema del Deuteronomio, como la primera Torah. Y quiero citar al doctor David Platt Gildal. Él dice, antes de que los 5 libros de Moisés fueran compilados como una obra completa, la evidencia del Deuteronomio, así como de Josué Reyes, muestra que el propio Deuteronomio era conocido como la Torá, ¿no? Este tema es interesante porque el Deuteronomio, que es un resumen, ¿cierto? De, un resumen de las instrucciones, de las leyes, de la Torá, de la enseñanza de Moisés, ¿cierto? Y vamos a ver que era conocido este libro como la Torá, ¿ya? Entonces, también denme chance aquí para pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que el Deuteronomio se le conoce como la primera Torá? Por ejemplo, tenemos los discursos de Moisés que abarcan casi todo el material del libro, ¿ya? Por ejemplo, material narrativo retrospectivo junto a exhortaciones y exoratorias, desde el capítulo 1
al capítulo 11, tenemos también material legal seguido de las bendiciones y las maldiciones correspondientes por observar o descuidar estos mandamientos, ¿ya? Veas el capítulo 12 al 28, y la descripción y ramificaciones de una asamblea del pacto a nivel nacional, ¿ya? Capítulos 29 al 30. Dos textos poéticos dirigidos a la nación, capítulos 32 al 33. Entonces, esto es lo que el Deuteronomio, ¿cierto?, nos transmite, ¿ya? Este libro del Deuteronomio se le conoce en hebreo como Devarim, o sea, como palabras, ¿cierto? Literalmente palabras. Y está construido como una serie de discursos que Moisés pronuncia a los israelitas, ¿ya? Al otro lado del Jordán, o sea, en lo que conocemos como Transjordania, ¿ya? Poco antes de su muerte, ¿ya? Y estos son los puntos que abarca el Devarim, el Deuteronomio, ¿ya? Y de hecho, en la literatura rabínica, ¿ya?, el Deuteronomio, de hecho, se conoce como Mishneh Torah, ¿ya? Y eso lo podemos ver ahí en el Deuteronomio 17, capítulo 17, versículo 18, en el sentido de una repetición de la Torah, ¿ya? O sea, aquí se hace un resumen, una repetición de la Torah, ¿ya? De ahí el nombre en griego Deuteronomio, ¿ya? Porque hace una repetición de la Torah. Y esta parece ser su función en la Torah actual, ¿ya? Vemos aquí que es redactada de esa manera, ¿ya? Sin embargo, ¿cierto? La función original del Deuteronomio difícilmente puede entenderse como una mera repetición, una inclusión o exposición de leyes que aparecen en otros libros del Pentateuco, ¿no? Porque es un libro propio e independiente, ¿ya? Muchas de las leyes que aparecen en el Deuteronomio son nuevas y no tienen paralelo en otras partes de la Torá, ¿no? Por ejemplo, se habla ahí de la ley del rey, la ley de la mujer cautiva y de otras cosas más. Tienen que ver con aspectos legales, ¿no?, jurídicos. Entonces no se puede, este libro no se puede interpretar como una repetición de la Torá, ¿ya? Eso opinan algunos, ¿ya? Eh, Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿ya? Antes de pasar a esta parte de la diapositiva, eh, hay que tener en cuenta que en el Deuteronomio capítulo 1, versículo 5, ¿ya?, dice ahí eh, que al otro lado del Jardín, en la tierra de Moab, Moisés comenzó a exponer claramente esta Torá, ¿ya? Entonces, lo que debemos preguntarnos, ¿a qué Torá se refiere el versículo que Moisés está a punto de exponer? ¿Ya? Sí, no, voy a irme para atrás para que todavía estamos con el tema del Deuteronomio. Entonces, ¿a qué Torá se refiere Moisés? ¿Ya? Para poder mm, seguir adelante con esto es necesario entender qué es lo que es la Torá, ¿ya? Por ejemplo, el término Torá en el Sefer Bereshit, en el libro de Génesis y en el libro de Números, eh, vamos a ver que antes de seguir abordando este tema del polinomio, eh, vale la pena señalar dos puntos, ¿ya? En primer lugar, el significado más básico del término Torá, ¿ya? El significado más básico en este caso es enseñanza, ¿ya?, o instrucción, que viene del verbo yará, que significa ins- in- eh, eh,
Más que nada tiene que ver con apuntar, ¿cierto? A un blanco, ¿ya? Por eso se le puede traducir como enseñanza o instrucción, que viene de la misma raíz que moré, moré o mogá, ¿ya? Como podemos ver ahí en Jeremías capítulo 18 versículo 18. También lo vemos en el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 2 versículo 6 al 7, y en Michlé, ya en Proverbios, el capítulo 4 versículo 1, ¿ya? En segundo lugar, ¿ya? En otras partes de la misma Humash, o la Torá, o el Pentateuco, fuera del Deuteronomio, el término Torá se usa principalmente con referencia a un conjunto limitado de prescripciones relacionadas con un sacrificio ritual en parte. Este es su sentido, por ejemplo, lo podemos ver ahí en Levíticos 6, verso 2, cuando habla de la Torá del holocausto, ¿ya? O en Levítico 14:2, la Torá para limpiar a un leproso, ¿ya? O sea, no podríamos decir Torá eh, de elevación, ¿ya? Está traducido como holocausto, se refieren a la elevación. Cuando se habla, por ejemplo, en el Levítico, cuando se habla de sacrificar holocaustos, habla acerca de ofrendas de elevación. Por eso se le llama la Torá del holocausto, específicamente la Torá de elevación. O en el caso aquí, la Torá para limpiar a un leproso, la Torá Metzorá, ¿ya? Entonces, tanto en el Sefer Bemidbar, ¿cierto? En el desierto, lo que se conoce como números, en el capítulo 19, versículo 2, perdón, sí, 19, versículo 2, como también en el capítulo 31, versículo 21, se utiliza el término Jucat, ¿ya? Jucat HaTorah, ¿ya? Lo que podemos traducir como un estatuto de la ley, ¿ya? Está en un estado constructor, Jucat HaTorah, con referencia a rituales de purificación, ya sea de una persona que ha tenido contacto con un cadáver, ¿cierto? O vasijas, ¿ya? Y también se usa el término plural, torot, ¿no? Torot, que también se utiliza como sinónimo de mandamiento general. Veas ahí en el libro de Génesis, capítulo 26, versículo 5. Entonces, vamos a ver entonces el término Torah en el Sefer de Abarim. En el Sefer de Abarim. A ver, aquí tengo algunos pasajes. Voy a tenerlo aquí a mano para leerlo, o para parafrasearlo en este caso. Eh, entonces, el término Torah, vamos a ver el término Torah en el Sefer de Barín. Ustedes cuando leen el Sefer de Barín, ¿ya? Vamos a ver que en ningún otro lugar del de Humash o del Pentateuco de la Torah, fuera del de Barín, el término Torah se refiere a un documento legal, escrito y extenso, ¿ya? Este último significado parece ser exclusivo del propio Sefer de Barín, ¿ya? Incluso hay un comentarista judío que se llama Malvin, ¿ya? Este comentarista judío, que es un judío del movimiento judío conservador, y este caballero reconoce que la referencia está, eh, que la referencia es esta Torah, ahí en Deuteronomio capítulo 1, versículo 5, ¿ya? Se refiere a un conjunto de leyes que comienzan en el capítulo 12 del Deuteronomio. Es decir, la sección del libro a la que los eruditos modernos se refieren como el código deuteronómico, ¿ya? Y no a toda la Torá, es decir, Génesis y Deuteronomio. O sea, está hablando de ciertas leyes que comienzan ahí del capítulo 12.
y no a toda la Torá, sino se refieren a códigos, ¿ya? A códigos, a leyes. Entonces, este caballero Malvin, ¿ya? Al igual que, por ejemplo, el Rambam Maimónides, ¿no? Eh, insiste que las leyes del Deuteronomio fueron todas dadas a conocer por Dios. Eso es lo que dice la tradición judía, en este caso, el Rambam. El Rambam dice que todas las leyes fueron dadas fueron dadas a conocer eh, al pueblo de Israel. Dios mismo las dio a conocer, todas, que las dio a conocer en Har Sinaí, en el monte Sinaí. ¿Ya? Pero dicen que Moisés solamente las hizo públicas poco antes de su muerte. ¿Ya? En otras palabras, estas leyes eran parte de la Torá más amplia, aun cuando el término Torá en Devarim ya se refiere solo a una parte de la Torá. Pero, ¿cuál es la opinión de los eruditos modernos? Los eruditos modernos, los críticos modernos, en que esta proposición es inaceptable, dice, ¿verdad? Y, eh, y ellos dan ciertas razones al respecto. Por ejemplo, el Deuteronomio difiere de las leyes que se encuentran en otras partes de la Torá, ¿no? Por ejemplo, si comparamos de Barín, Deuteronomio, capítulo 12, versículo 20 al 24, y Levítico 17, del 1 al 4, ya ahí podemos ver que acerca de la permisibilidad de consumir carne fuera de un contexto sacrificial. Entonces, es insostenible que las leyes del Deuteronomio, ¿ya? Del Deuteronomio se dieran junto con las mismas leyes que la contradicen. ¿Ya? Entonces, eso dicen los académicos, ¿ya? La crítica textual. Entonces, en cualquier caso, resulta eminentemente claro que el término Torah dentro del Deuteronomio, ¿ya? Es enteramente autorreferencial. ¿Ya? Ahora, esto no significa que otras Torot, o sea, otras leyes, ¿ya? Otras instrucciones, algunas de las cuales también fueron incorporadas en la Torá, ¿ya? No estuvieran circulando en el momento de la composición del Deuteronomio, ¿ya? Eso cabe. Sin embargo, para el autor del Deuteronomio, estas no eran obras autorizadas. Entonces, sigamos. Aquí tenemos entonces lo que les estaba diciendo anteriormente, el significado más básico del término Torah, enseñanza o instrucción. ¿Ya? De la misma raíz, Mogé, Mogá, véase Jeremías 18:18, Malaquías 2:7, Proverbios 4:2. En segundo lugar, en otras partes del Pentateuco, fuera del Deuteronomio, el término Torah se usa principalmente con referencia a un conjunto limitado de prescripciones relacionadas con un sacrificio ritual en particular. En su sentido, por ejemplo, en Levítico 6:2 se habla de la Torah del holocausto, o en Levítico 14:2 de la Torah para limpiar a un leproso. Entonces, sigamos con el término Torah ahora en Génesis a números. Podemos ver aquí en la diapositiva que tanto en números 19:2 como en el capítulo 31, versículo 21, se utiliza el término Ukaj Torah, ya como había dicho anteriormente, estatuto de ley, con referencia a rituales de purificación, ya sea de una persona que ha tenido contacto con un cadáver o vasija. En el plural torot también se utiliza como sinónimo de mandamiento en general, de ahí en Génesis 26:5. ¿Ya? Eh, sigamos con el término del trinomio. ¿Ya? Habíamos dicho entonces que en ningún otro lugar del Pentateuco, fuera del Pentateuco, el término Torah se refiere a un documento lugar escrito extenso. ¿Ya? El último significado parece ser exclusivo del propio Deuteronomio. Y, y un punto que hay que tener en cuenta, como dice aquí, sin embargo, en un caso el Deuteronomio utiliza el término Torah para referirse a una decisión judicial
ahí en el capítulo del versículo 11. ¿Ya? Y habíamos dicho que un comentarista, en este caso Malvin, ¿cierto? Reconoce que la referencia a esta Torá, Deuteronomio 1.5, se refiere al conjunto de leyes que comienza en el capítulo 12 del Deuteronomio, es decir, la sección del libro a la que los eruditos modernos se refieren como el código deuteronómico y no a toda la Torá, es decir, Génesis. ¿Ya? Eh, Resulta eminentemente claro que el término Torah dentro del doctrinismo es enteramente autorreferencia. Esto, esto eh, está en armonía, o sea, que dijimos recién, está en armonía con lo que dice, por ejemplo, esta fuente literaria, como por ejemplo, dice acá, esto es particularmente así en vista del hecho de que la frase completa Sefer HaTorah no aparece en ningún otro lugar del Pentateuco excepto en el Deuteronomio. Eso es lo que dice Wainfeld en su obra de Deuteronomio, del 1 al 11. Y Arthur Bible, volumen 5, Nueva York, Doubleday Day, 1991, página 80. Esa ahí lo tienen como referencia. ¿Ya? Eh, entonces, vamos a ver ejemplos de la Torah del Deuteronomio. Por ejemplo, tenemos la introducción del Decálogo. ¿Ya? Y lo que sigue como Torá, en Deuteronomio 4:44, dice, esta es la Torá que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Dice aquí, sirve para introducir formalmente la versión del Deuteronomio del Decálogo, que sigue de cerca a partir de ahí al comienzo del capítulo. También tenemos acá la Torá del Rey. ¿Ya? Según Deuteronomio 17 al 18, el futuro rey debe hacer una copia escrita de la Torá, refiriéndose una vez más al libro, quizás a la colección de leyes dentro de la cual aparece la ley de la ley del rey misma. ¿Ya? Esto, otro punto es que la Torá escrita en piedra, ¿ya? Lo que, eh, lo que certifica eh, em, acerca de la Torá en el libro del Deuteronomio. La Torá escrita, después de haber completado el ensayo de la colección de la ley deuteronómica, al final del capítulo 26, Moisés ordena que se inscriban en grandes piedras e incluidas después de que el pueblo cruzara hacia la Cisjordania, y se escribirá sobre ellas todas las palabras de esta Torá cuando cruces para entrar a la tierra, dice, Deuteronomio 27:3. Entonces podemos ver que en el texto, en el libro de Barín, están ahí todas estas palabras de esta Torah, ¿no? O sea, en este Deuteronomio podemos verlo como un resumen, ¿cierto? Una repetición de todo lo que se dijo anteriormente. Otro punto, y esto aquí se concuerda con la tradición rabínica, por ejemplo, véase la fuente rabínica conocida por a partir de la Génisa del Cairo, en la Mejilta de Barín, ¿cierto? Que registra las opiniones de Rabí Shimon Bar Yochai, que solo el libro de Deuteronomio estaba inscrito en las piedras monumentales, ¿ya? Véase S. Lieberman, Tosefa Ki Shta, volumen 8, Nueva York, JTC 1973, página 700, dado por JHTI en el JPS de la JPS, el comentario de Deuteronomio, entre paréntesis Filadelfia, JPS 1996, página 394, número 11. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una fuente que opina lo mismo que dicen los eruditos, en este caso los críticos eh, actuales, ¿cierto? De la Torá. Ahí ya hay una armonía entre ellos, ¿no?
Otra fuente dice, finalmente Moisés también escribe una copia de esta Torá y se la entrega a los sacerdotes para que la guarden, ordenándoles que lean esta Torá públicamente cada 7 años. Véase Deuteronomio 31:9 al 11. También en este caso, la opinión rabínica percibió correctamente que esta frase se refiere a secciones del libro del Deuteronomio. Y eso lo podemos ver ahí en la opinión de la Mishnah en Sotá 7. Otro punto importante es que se menciona ahí maldiciones para alentar el cumplimiento de la Torah. En esta Torah escrita se incluyen las maldiciones del tratado que aparecen en el capítulo 28, en Deuteronomio 29, del 19 al 20, que tienen como objetivo de alentar el cumplimiento de todas las palabras de la Torah que están escritas en este libro, ¿no? Voy a hacer Deuteronomio 28, 58. Deuteronomio es, por lo tanto, la única parte del Pentateuco repetidamente pide o narra que se haya puesto por escrito como una unidad autónoma, ¿ya? Véase como referencia también Deuteronomio 6, 9, 11 al 20, ¿ya? Vamos a ver entonces referencias a la Torá, o sea, el Deuteronomio, en los libros de Josué y Reyes. Vamos a ver eso. Entonces, eh, tenemos esos puntos que vimos recién, ¿cierto? Que hay muchas características del Deuteronomio y vamos a ver referencia a la Torá, ¿cierto? Deuteronómica en Josué y Reyes. Por ejemplo, tenemos ahí en Josué y Reyes eh, cosas que vinculan el libro de Josué, ¿cierto? Con Reyes, ¿ya? Y que tienen que ver, en este caso, con la tradición deuteronomista, ¿no? Por ejemplo, se mencionan fronteras en el deuteronomista. Aquí, la declaración de Dios a Josué de que los israelitas conquistaran las fronteras máximas de la tierra prometida, véase Josué 1, 3 al 5, se asemeja mucho a lo que dice en Deuteronomio 11, 24 al 27. ¿Ah? Otro dato interesante, cuando dice, no te desvíes ni de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Como parte de esta exhortación, Dios le dice a Josué que observe fielmente la Torá que mi siervo Moisés te ordenó. Esto se complementa con el mandato no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda y el resultado beneficioso para que tengas éxito donde quiera que vendas. Véase Josué 7. Estas últimas dos frases están tomadas directamente del Deuteronomio. Véase el capítulo 17, 11, capítulo 28, versículo 14 y capítulo 29, versículo 8. Esto sugiere que la Torá de Moisés mencionada en este contexto también se refiere al Deuteronomio. O sea, aquí en estos mismos libros está, cuando se refiere a la Torá de Moisés, se refiere de hecho a lo que está escrito en el Deuteronomio, ¿ya? Eso es lo que dice. Y otro punto a considerar que dice, observa la Torá y tendrás éxito. Lo mismo puede decirse del encargo que David le dio a Salomón en su lecho de muerte. David alienta a su sucesor a seguir los caminos de Dios y a observar todos los mandamientos como están escritos en la Torá de Moisés, para que tenga éxito en todo lo que hagas. Véase Primera de Reyes 2 al 3. El paralelo con Deuteronomio 29, 8, muy preciso, ¿ya? Entonces, sigamos entonces esto citando la Torá de Moisés en Josué y Reyes, ¿ya? Y dice, otros textos de Josué y Reyes citan específicamente pasajes del Deuteronomio para enfatizar que algo se hizo de acuerdo con lo que está escrito en el libro de la Torá de Moisés. Josué, capítulo 8, versículo 21 y Segunda de Reyes 14:6. Nuevamente,
significativo que en estos casos solo se cite el Deuteronomio, ¿ya? Y no los textos que ahora forman los primeros cuatro libros de la... O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que antes que se compilara la Torá como la conocemos hoy en día, cuando el libro de Reyes, el libro de Josué, ¿cierto? Citaban, cuando decían, hacen referencia a la Torá de Moisés, se referían al Sefer de Barí, ¿ya? Otro punto a considerar. Josué construye un altar según las especificaciones de Deuteronomio. Escribe y lee la Torá de Moisés y realiza la ceremonia de la bendición y la maldición. Ahí en Josué 8:35 narra cómo Josué erigió un altar en el monte Ebal. Estaba hecho de piedra, no labrada, sobre la cual no se había trabajado ningún hierro. Hecho sobre el sacrificio entero y de bienestar, sacrificio de paz. Una clara cita de Deuteronomio 27, el 5 al 6. Eh, Vemos acá que Josué inscribe una copia de la Torá de Moisés en piedras y supervisa la ceremonia de bendición y maldición como se prevé en Deuteronomio 27, 2 al 3. ¿Ya? Otro punto, Josué lee todas las palabras de la Torá, las bendiciones junto con las maldiciones, tal como están escritas en el libro de la Torá, una referencia evidente de alguna forma del Deuteronomio 27, 15 al 26 y Deuteronomio capítulo 28. Otro punto a considerar es que la adición de Amasías a una ley en Deuteronomio, ¿ya? El historiador deuteronomista describe la política de Amasías como acorde con lo escrito en el libro de la Torá de Moisés, véase Segunda de Reyes 14:6, citando Deuteronomio 24:16. Pero no dio muerte a los hijos de los asesinos, dice, conforme a lo que está escrito en el libro de la enseñanza de Moisés, donde Hashem ordenó: no se dará muerte a los padres por los hijos, ni se dará muerte a los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propia delincuencia, según de Reyes 14. ¿Ya? Entonces, en resumen a todo esto, cuando los libros de Reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, los libros de Josué, cuando hacen referencia a la Torah de Moshe, no se está refiriendo a los cuatro libros, ¿ya? No se está refiriendo al Deuteronomio, ¿ya? Aquí, en este caso, voy a dejar de compartir pantalla. Un segundito. En este caso, estimados, un segundito, voy a poner algo aquí para que se vea mejor. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, con esto ya queda más claro, ¿ya? La importancia del libro de Baruch, ¿ya? Para los escribas, ¿cierto? De Reyes, del libro de Josué, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Hacían referencia a la Torá de Moisés, se refiere, en este caso al de Baruch. Y después, ¿cierto? Con el paso del tiempo, se compiló la Torá como la conocemos hoy en día, por las, por las tradiciones, ¿ya? Así que esto quería compartir con ustedes, ¿ya? En esta cuarta lección, ¿ya? Espero no haya sido tan latoso, pero era necesario ver estos puntos porque así nos queda más claro eh, que el asunto de la Torá fue un proceso de diferentes autores, diferentes tradiciones, y me refiero a su compilación, ¿cierto? Pero al principio no existía la Torá como la conocemos hoy en día, sino se hace referencia, ¿cierto?, a las palabras de Moshe y descritas ahí en el Sefer de Barí, ¿ya? Así que bueno, esperando que les haya gustado esta clase, ¿cierto? Un poquito tediosa en el sentido de que vimos muchos puntos, pero creo que según mi juicio, mi criterio en este caso, fue es necesario tocar para que quede más claro el tema.
Bueno, antes de terminar, me gustaría saber qué, o me gustaría saber la apreciación de ustedes por la clase de hoy día. ¿Qué lograron entender? ¿Qué lograron atesorar, ¿cierto? Lo que se comunica hoy en día. ¿Alguien quiere participar? Le cedo el micrófono. Buenas noches, Morel, Buenas noches. con, con Isla. Sí, y Eh, claro, en relación a lo que usted mencionó, de que la Moshe dio a conocer la Torá casi un poco antes de morir, porque era más amplia, ahí usted se refiere a los comentarios, a eso que llaman Torá oral. ¿O se refiere a los, la compilación de los 5 libros? Porque ese tema de la compilación lo encontré muy, muy interesante, que fue algo posterior, no que claro, inicialmente hayan sido 5, y que cuando se mencionaba la Torá, realmente se estaba, o sea, Moshe estaba mencionando en los textos de Deuteronomio. exactamente. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que él al final dio a conocer todo? ¿Los 5 libros o los comentarios orales que se llaman? Los comentarios orales de Moshe. Esos comentarios que encontramos, que vemos en Deuteronomio, ¿Mm? eso es lo que enseñó Moshe, ¿ya? Como un resumen de toda la tradición oral que había, porque recordemos que los 4 libros fueron posteriores, tal como lo Sí, conocemos hoy en día. Cuando tú lees Josué, cuando tú lejos de Josué hasta Segunda de Reyes, ¿cierto? Primera o Segunda de Reyes, va a haber mucho paralelismo, ¿ya? Que encontramos en Devarim. Los puntos que hemos visto hasta ahora, ¿ya? ya, Entonces, cada vez cuando, por ejemplo, en el libro de los primeros reyes, segunda de reyes, Josué, hace referencia a la Torát Moshe, la Torá de Moisés, hace referencia a lo que está escrito en Deuteronomio. No hace referencia a los cuatro libros. ¿Eh? ya. Este, Y lo otro también, perdón, interesante que mencionó al comienzo, que había un lapsus de tiempo entre lo que el relato de Éxodo y después el relato de Deuteronomio. ¿Eso era en relación al Decálogo o en relación a la misma Torá? no, El lapso. en relación a esos 2 libros, en realidad. Cuando dije, por ejemplo, al comienzo yo dije al comienzo de que, mira, aquí te voy a buscar las Vale, fechas todo porque, el contenido, no solamente el tema de la por mandamiento, ejemplo, claro, la hipótesis documental, ¿ya? la hipótesis documentaria. ¿Ya? La hipótesis documental dice que el relato de Éxodo proviene de la fuente eloísta, ¿ya? Cuando hablamos de fuente eloísta, nos referimos a aquellos libros que siempre se menciona a Elohim, a Dios, ¿ya? Ya, Dice que data aproximadamente a finales del siglo X antes de la era común y, y finales del siglo VIII antes de la era común, mientras que el Deuteronomio fue compuesto más tarde, ¿ya? O sea, la fuente eloísta es más antigua que la deuteronomista. sí, sí. Eso es Y lo el que se... Éxodo proviene, sí, sí, sí lo anoté. Y la deuteronomista es del siglo VII. Y también Siete, antes de Cristo. antes de la era común. Ya, pues antes era como. Sí. Ya, sí, interesante ese punto. Ya, y el otro punto que llamó la atención es esas las diferentes como connotaciones que tenía al referirse a la Torá. Por ejemplo, la Torá del holocausto, la Torá de limpiar a un leproso, la Torá del documento legal, ¿Mm? la, la otra Torá que hacía eh, referencia a qué cosa era. No, lo anoté más abajo, parece. Y después a, a la diferencia entre lo que dice Ramban y los críticos modernos. Claro.
claro. Por ejemplo, ¿qué es lo que decía el Rambam? ¿Ya? El Rambam decía que las leyes de Deuteronomio fueron dadas a conocer por Dios a Moisés en el Sinaí, ¿ya? Que Dios las dio públicamente antes de su muerte, o sea, todas las leyes, ¿ya? Pero la crítica moderna no está de acuerdo con esa opinión del Rambam, ¿ya? Para el erudito moderno, esta proposición es inaceptable, dicen, ¿ya? Y explica las razones. Debería. Claro, explican que en Deuteronomio difiere de las leyes que se encuentran en otras partes de la Torá. Hay diferencias de leyes, ¿ya? Y tú lo puedes ver, por ejemplo, haciendo una comparación de lo que dice ahí en Devarim, ¿cierto? Deuteronomio capítulo 12, versículo 20 al 24, y Levítico 17, 1 al 4 sobre habla ahí de la ley de consumir carne fuera del un contexto sacrificial, ¿ya? Y, y cuando Tiene, adelante, sí, no, y cuando usted mencionó que que es autorreferencial, se dice autorreferencial en relación al autor de Deuteronomio o claro, en relación, claro, sí, sí, pero ese autor es diferente de de Moshe, lo otro. es del Claro, es que sí, lo que pasa, de la mira, de Deuteronomio, en el Deuteronomio se especifica ahí que Moisés dio ciertas instrucciones, sí, está bien, habla acerca de Moisés, pero también en el Deuteronomio hay una tradición que no viene de Moisés directamente. Por ejemplo, la muerte de Moisés. ya, Moisés no lo podía haber escrito su propia muerte, antes, ¿cierto? claro. Mm, Entonces, por eso, de hecho, en el mismo Deuteronomio podemos ver no solamente la enseñanza oral de Moisés antes de su muerte, sino también vemos tradiciones que no provienen de Moisés, ¿no? Y por eso algunos, por ejemplo, la tradición judía dice que el que escribió eso fue Josué, por ejemplo, ¿no? Que Josué pudo haber escrito eso, pero como habíamos visto en la clase pasada, los académicos tienen otra hipótesis, ahí, otra teoría, por decirlo así. sí. Así que por eso es interesante estudiar estos detalles del texto, porque muchas veces creen ciegamente en lo que dice la tradición. Fija, pero cuando tú haces un estudio minucioso de la Torah, vas a dar cuenta que lo que dice la tradición a veces no tiene coherencia, tiene lógica, ¿no? Claro, claro, porque además no es un relato cronológico, po. Realmente. Y, No, no, y encontré la otra Torá que se había mencionado cuando que en la introducción a la Torá habla de la Torá del rey, la Torá escrita en pie y la Torá escrita en piedra se refiere a a la que fue primera, no la posterior. Claro, por ejemplo, ahí te estaba mencionando acerca de la Torah escrita en piedra, ¿ya? Eh, en referencia, por ejemplo, a lo que habíamos dicho anteriormente, ejemplos de la Torah en el Deuteronomio. ¿Te acuerdas que en la disertación dijimos que la instrucción del decálogo y lo que sigue como Torah, podemos ver en Deuteronomio 4:44, que dice, esta es la Torah que Moisés puso delante de los hijos de Israel, ¿ya? Sirve para introducir formalmente la versión del Deuteronomio del decálogo y que sigue de cerca a partir de ahí del comienzo del capítulo 5. También habla acerca de la Torah del rey, ¿ya? Que según Deuteronomio 17:18 dice que el futuro rey tiene que escribir una Torah para sí mismo porque él debía estudiarla, ¿ya? Ya, Y aquí eh, hace referencia una vez más al libro, o quizá una colección de leyes dentro de las cuales aparece la ley del rey, ¿ya? La misma ley del rey. Y también habíamos dicho de la Torah escrita en piedra, ¿ya? Lo que tú me comentabas. sí. Entonces, esta hipótesis que dicen los críticos textuales
dicen que después de haber completado el ensayo de la colección de la ley de Deuteronómica, perdón, al final del capítulo 26, Moisés ordena que se escriba en grandes piedras incluidas después de que el pueblo cruzó Cisjordania, cuando cruzaron al otro lado del Jordán. Cuando dice, escribe sobre ellas todas las palabras de esta Torah cuando cruces para entrar a la tierra. O sea, antes de entrar al Esquenán, ahí en el capítulo 27, versículo 3, perdón, 27, 3, sí. ¿Ah? Pero, Ya, la Torah entera habría sido demasiado grande para inscribirla en las piedras. ¿Ya? claro, Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo como un resumen. ¿Ya? Entonces, esa ley, cuando se habla de la Torah de Moisés, se refiere al Deuteronomio. O sea, lo que encontramos desde el Deuteronomio es lo que se escribió en esas piedras. Por lo tanto, ya, entonces, claro, podríamos decir que es como un resumen de toda la tradición oral, ¿no? ya, me surge la duda que entonces serían, o sea, esta Torá de estas piedras son diferentes a las primeras piedras que Moisés rompió cuando bajó y hicieron Claro, el no, becerro. claro, que aquí que se mandó a escribir estas instrucciones en unas piedras antes de entrar a Erechkigal. Estas Claro, piedras no sí. tienen, estas piedras no tienen nada que ver con el relato cuando dice que Dios los escribió con su propia mano en piedra cuando salió bajó del Sinaí. O sea, no es el mismo relato. Claro, cuando está. Eso. Ya, ya. No, muchas gracias, More, muy Sí, interesante la así clase. cuando vean el video, ahí se les va a quedar más claro o cuando le entregue los PDF con las notas. Sí, sí, porque Eh, no vas a anotar todo tan rápido. claro. Ahora, Ya, no sé si alguien más quiere comentar algo, que la apreciación de lo que se dijo hoy día, hermana Raúl. Bueno, shalom, shalom. Bueno, la verdad es que no voy a ser tan latosa como usted acaba de decir. Simplemente voy a hacer un comentario, ¿no? O sea, excelente, interesante todo, pues lo enseñado, las dos líneas, ¿verdad? Acá deuteronomista y todo me pareció interesante y ya también lo había pues estudiado un poquito y ya tenía un poquito esto más claro, pero digamos que bueno, aprendiendo más y ahorita usted dijo algo que me pareció interesante, que muchas veces las personas como que eh, toman muy como que a pecho o se dicen como que esto es la verdad, lo que dice la tradición. ¿Sí me entiendes? Entonces se apegan a eso y no tienen como que un poco más de amplitud que hay otras, ¿ya? Otras partes que también son importantes, ¿ya? Entonces eso también me pareció interesante entre todo lo que hoy vimos. Excelente, así es. Por eso hay que estar abierto a todos los comentarios, a todas las posibilidades. ¿Ya? Y ahí sacar después nosotros nuestra conclusión al respecto. No cerrarnos solamente por lo que dice la tradición. La tradición obviamente puede tener cosas que son ciertas, verídicas, pero la tradición también es la conclusión que llegaron ciertos hombres. Como hombres se pueden equivocar. Exacto, exacto, Oh, así es. claro. Y ahora, gracias a Hashem, tenemos avanzado la ciencia, ¿cierto? Tenemos la Así es, arqueología, la filología, se usan programas computacionales para descifrar qué dice la Torá, ¿cierto? Se hace eso es. comparaciones de ciertos pasajes con otros, entonces tenemos más fácil la información y la tenemos a la mano. Eso es lo interesante. No, Además, también disculpe un momentito. no, está bien. También por lo menos me pareció interesante que no sabía, bueno, sí sabía que Deuteronomio fue uno de los primeros libros de la Torá, pero no sabía que por lo menos Josué, Reyes, esto también, o sea, lo aprendí y me pareció muy interesante
que esos escritos que usted empezó a decir, no se hace referencia a toda la Torá, todos los textos, Génesis, eso, números, sino en referencia a Deuteronomio. ¿Ya? Así es. Adelante, hermana Isla. Sí, lo que le iba a comentar, y además también en la Torá se mencionan libros escritos que ya no existen, que no se Claro, perdieron nomás. Por ejemplo, en la Parashá nueva ahí se menciona ese libro de Yachar, algo así, claro. y, y parece que hay otros más que se mencionan en otros lugares, pero que se mencionan nomás porque no sabemos Sí. nada. Y no hay evidencia sobre eso. Entonces, por eso, bueno, eso estar como con la mente más amplia y no tan cerrada o tan como Exacto. estricta, así de no querer aceptar ninguna otra cosa, porque no es así, po. Y no es Sí. tampoco para controversia, ni mucho menos, sino que para tener mayor comprensión nomás. Esa es la idea. Esa es la idea de estos estudios también. No sé si Carmen ahora no quiere opinar algo, si está en condiciones, si no, llegamos No, hasta acá no, con muchas gracias. Gracias también por su tiempo, todo me gustó mucho. Muchas gracias. Muchas cosas interesantes. Te agradezco Muy mucho. Hashem lo gracias a ti guarde. igual. Gracias, hermana. Así que bueno, hasta aquí dejamos la clase de hoy día. Mañana va a estar disponible la grabación, se los voy a enviar. Y los PDF, que no se los estoy enviando, ¿por qué razón? Porque en la misma diapositiva tengo están todas las clases. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando vayamos bien avanzados ya con los estudios, voy a enviar en un solo PDF todas las lecciones. ¿Ya? Por eso no le he enviado los PDF todavía. Pero tiene los videos para poder pasar. ¿Ya? Pero de que se Ya, los o voy a... sea, parcelado. Sí. Lo que pasa es que en la misma diapositiva, cuando lo transforme a PDF, van a estar todas las lecciones. ¿Ya? Pues ahí se los voy a mandar así para enviárselas todos de una vez y no estar enviándolo cada rato. Pero los videos van a estar siempre, ¿no? Y los tienen que descargar porque los subo por WeTransfer. Sí, yo traté de descargar uno en una clase que no pude estar y no he podido ¿Sí? descargarlo, así que voy a tratar de nuevo, si no, a ver si después le Ahora, pido en todo ayuda. caso, en la página, o No sea, lo pude. claro, en el grupo o sea, perdón, no en el grupo, en el canal de YouTube, Jaura Sánchez Gesed, he subido las 3 clases, así que la pueden ver ahí si quieren. Ya, y usted El pueden link, mandar cómo sí, se llama ese canal, un link o algo así, sí, porque se yo lo por el envío otro por lado, claro, ahí se ahí, lo envío por el WhatsApp por el grupo, ¿le parece? ya, muchas gracias, Ahí la More. pueden ver por YouTube. Que o sea, las clases las estoy también poniendo en mi canal para que, como por ejemplo, si en una de esas les cuesta bajar las clases, lo pueden ver ahí mismo, ¿no? Ya, Ya, pues, agradecida. ya. Bueno, Bueno, shalom, shalom, yo me voy a despedir. vaya a Gracias, acostarse, ¿no? More. Sí. Que ya es tarde. Bueno, Shalom, paso, Hashem me los bendiga a todos, así que ya, feliz noche. Listo, nos ya. vemos. Laila Top Legulam, nos vemos la próxima semana. No, a ver, la próxima clase yo creo que la vamos a hacer el lunes, ¿ah? Lunes en la noche. Ahí les confirmo la hora exacta. Shalom, More. Gracias. Gracias, Bye More. a todos. Saludos a todos. Oh, Laila Top. Carmencita.